define como un conjunto de signos y síntomas causados por una actividad neuronal anormal, excesiva e hipersincrónica. ¿Qué significa esto? Normalmente las neuronas deberían eh, tener su actividad una después de la otra. Eso es una actividad organizada, pero el problema es cuando tenemos varias neuronas que actúan todas a la vez. Eso es una actividad hipersincrónica. Es excesiva porque los síntomas generalmente van a ser de ganancia de función. Es algo, de hecho, con lo que lo podemos diferenciar, por ejemplo, con los ACVs, que sus síntomas son de pérdida de función, es decir, no puedo mover el brazo. Diferente de una crisis epiléptica, que los síntomas son de ganancia de función. Es decir, estoy activando más los músculos de lo que debería, digamos. Ahora, quiero hacer un énfasis en la diferencia entre crisis epiléptica y convulsión, porque en inglés realmente es bastante más sencillo, porque ellos dicen únicamente seizure, que es el término realmente más correcto. Pero quiero preguntarles por qué creen que la traducción de epileptic seizure en español es crisis epiléptica y no convulsión, que es algo más del lenguaje, digamos, coloquial. Preguntas abiertas. Si no, pues lo responderé yo. Tienen derecho a decir no saben. No, ni idea. Solo sé que se ha perdido como el término y se prefiere decir como crisis epilépticas o episodios bioclónicos o como caracterizando el tipo, pero no como convulsión. No sé si sea como más como cuando uno le cambia el nombre a la enfermedad para no ser despectivo, pero no, solo eso. No es por No sé eso, si el principio sí. Adelante, 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 continúa. ahí me escuchan bien. Exacto. Sí, Listo. No sé si de pronto puede ser porque también, no sé si es más por lo de la crisis de ausencia, que la convulsión va a referirse más como a los movimientos o las contracciones musculares, mientras que la crisis epiléptica puede también no tener esas contracciones musculares. Muy bien, esa es la razón. No específicamente por las crisis de ausencia, sino porque en general hay crisis epilépticas que no tienen manifestaciones motoras. Convulsión, en lenguaje coloquial, quiere decir los movimientos anormales de la crisis. Pero como hay crisis epilépticas que no tienen pues, manifestaciones motoras, no todas las crisis epilépticas se pueden decir que son convulsiones. Por eso el término realmente médico que deberíamos utilizar es crisis epiléptica, o pueden llamarlo como crisis mientras estén en un concepto, un contexto en el que llamarlo así tenga sentido. Ahora, las crisis epilépticas, estas descargas anormales, excesivas, hipersincrónicas que nos generan signos y síntomas, pueden ser provocadas, que también lo van a escuchar como crisis sintomáticas agudas, y no provocadas. Si son provocadas, significa que tenemos una causa aguda y transitoria que nos va a explicar la crisis. Bueno, aquí quería ponerle a no epilepsia, perdón. Y tenemos crisis no provocadas, que es cuando no hay una causa aguda que explique la crisis. ¿Cuál es más relevante para nosotros? Pues digamos desde neurología, las no provocadas, porque son estas, las no provocadas, las que vemos en epilepsia. ¿Qué cosas me pueden provocar una crisis? Digamos, si yo les colocara 100 unidades de insulina, les daría una hipoglicemia y empezarían a convulsionar. Pero eso no los haría epilépticos. Es una crisis provocada por la hipoglicemia. Si yo les pego un ladrillazo y empiezan a convulsionar, eso no los hace epilépticos. Es una crisis provocada por un trauma craneoencefálico. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo después de este evento puedo decir que la crisis fue provocada por ese evento? Es diferente si el origen es más estructural o es más metabólico. Si es metabólico, llámese una hipoglucemia, llámese una hiponatremia, llámese un aumento en la uremia. La idea es que esos resultados de laboratorio yo los tenga de una muestra de, 20 de hasta 24 horas después del evento. Así yo sé que está relacionado una cosa con la otra. O si es una causa más estructural, llámese, tuve una ACV y el mismo día que tuve la ACV, convulsiono, tengo una crisis. En ese caso es una crisis provocada, porque para causas estructurales como ACV, como una cirugía, como una hipoxia cerebral, como tener, por ejemplo, un absceso, una meningitis, que es una infección del sistema nervioso,
Mi punto de corte va a ser hasta 7 días después del evento. Hay dos excepciones. Digamos que no entran ni dentro de metabólico ni dentro de estructural, que es el consumo de alcohol, realmente más bien la abstinencia de alcohol, que es de 7 a 48 horas después de pues el último consumo de alcohol, y la fiebre, que eso ya entra como de otro tema totalmente diferente que son las crisis febriles, pero en principio es que haya tenido la crisis mientras tenía fiebre, es el concepto. Entonces, cosas que me pueden provocar crisis, metabólico, que son glucosa, electrolitos y función renal. Y estructural, que puede ser ACV, cirugía intracraniana, infección del sistema nervioso, hipoxia, y las dos diferentes que es la abstinencia del consumo de alcohol, relativamente común en nuestro medio, y crisis febriles, que eso es más de niños, es un tema diferente. Ahora, pregunta, ¿qué pasa con los tumores? Si yo tengo una convulsión, una crisis epiléptica, porque tengo un meningioma o algún tipo de tumor del sistema nervioso, y es una crisis relacionada con el tumor, ¿eso lo llamo crisis provocada o no? O se enfocó de diferente manera. ¿Eso indica que tengo epilepsia o no? Es decir, no sé. No, porque es algo externo lo que lo está provocando. Resulta que la razón por la que dividimos esto en provocadas y no provocadas, para diferenciarlo con epilepsia, es que las provocadas o sintomáticas agudas en principio se refieren a cuando hay causas transitorias. Pero como los tumores no son causas transitorias, entran dentro de este espectro. La terminología les puede parecer confusa porque lo es. Si ustedes revisan el papel de la ILAE, da el ejemplo específico de los tumores porque precisamente la clasificación no es del todo clara. Por eso quiero aclarar con el ejemplo de los tumores, es que para que entre dentro de sintomáticas agudas, debería ser algo reversible. Es decir, una hipoglicemia se puede corregir rápidamente. Una hiponatremia se puede corregir, bueno, realmente no tan rápidamente. Eh, una infección del sistema nervioso se puede corregir. Una injuria, pues llámese después de una cirugía, por ejemplo, pues es ese evento en específico, es algo transitorio. Pero un tumor, como no es transitorio, no entra dentro de sintomáticas agudas. Es un ejemplo que realmente es extremadamente común y que, pues yo lo pregunté muchas veces siendo estudiante y la verdad es que no queda del todo claro. Perdón, una crisis en contexto de un tumor cuenta para epilepsia. Entonces, mensaje, si yo veo un paciente que tiene una crisis, lo que yo debería investigar ¿es una crisis provocada o no provocada? Si es una crisis provocada, pues no me apunta a epilepsia, debo resolver la causa que sea la causa de la crisis, tomando, recuerdo, glucosa, electrolitos, función renal y la neuroimagen para ver la causa estructural. Y pues la historia clínica para descartar otras posibles causas como causa infecciosa, que requeriría una punción lumbar o lo que sería el consumo de alcohol o la crisis febril. Y las no provocadas, que son las que nos son más relevantes ahora mismo, que son las que me van a apuntar a epilepsia. Ahora, ¿qué es la epilepsia realmente? La epilepsia, como pueden ver en la primera como tal definición que se hizo de epilepsia, que esto se hizo en 2005, es la predisposición a hacer nuevas crisis. Por eso es tan importante la parte de crisis provocada y no provocada, porque pues, las crisis provocadas están relacionadas con el evento que las está causando. En cambio, una persona epiléptica va a estar haciendo crisis a repetición sin una causa clara. Entonces, pues esta es la definición operativa, no, la definición conceptual de 2005, que es, la epilepsia es un desorden del cerebro caracterizado por una predisposición a generar nuevas crisis. Si ustedes les preguntan qué es la epilepsia, es una predisposición a generar nuevas crisis y las consecuencias que lleva esta condición. Pero digamos que la definición conceptual clínicamente no me sirve mucho. Digamos que no puedo hacer un diagnóstico solo con la definición conceptual. Por eso hicieron la definición operacional, que esto es de 2017.
Entonces, vamos a ir una por una. Esta es la primera que se hizo, también de 2005, que es que puedo definir epilepsia con al menos dos crisis no provocadas separadas por 24 horas. ¿Cuál es la razón de que esto sea un diagnóstico de epilepsia? Que esto, lo recuerdo, inicialmente en 2005, esta era la única definición que había de epilepsia. Y es que el tener dos crisis no provocadas separadas por 24 horas me da un riesgo de por lo menos un 60% de hacer una tercera crisis. Y pues nuevas crisis adicionales en los próximos 10 años. Eso es lo que dicen los estudios que definieron qué era la epilepsia. Es decir, realmente lo que es la epilepsia ya con números es tener un riesgo mayor del 60% de hacer una nueva crisis no provocada en los próximos 10 años. Eso es como tal lo que significa tener epilepsia ya con números. Y es en base a esto en lo que vamos a basar también las siguientes definiciones. Pero hay que desglosar incluso un poquito más la primera definición para entender qué significa. Primero, ¿por qué dos crisis? Porque resulta que si tienes una sola crisis no provocada y nada más, tu riesgo es máximo un 45%. Es decir, no llegas a cumplir el 60% de riesgo de tener una crisis en los próximos 10 años. Por eso tener una sola crisis y nada más no te da diagnóstico de epilepsia. No provocadas, ya les dije por qué, porque las crisis no provocadas dependen pues de lo que se las esté causando. Si se resuelve ese evento transitorio, la persona en principio no debería hacer nuevas crisis. Por lo tanto, no va a tener ese 60% de probabilidades de hacer una nueva crisis en los próximos 10 años. Por lo tanto, no tendría epilepsia si las crisis son provocadas. Y esta es más complicada. ¿Por qué separadas por 24 horas? Porque en estos estudios originales de la epilepsia se encontró que tener varias crisis no provocadas en un día me daba más o menos el mismo riesgo de presentar crisis no provocadas en el futuro que tener una sola crisis en un día. Es decir, es lo mismo tener, digamos, tres crisis no provocadas y nada más en un día que tener una crisis no provocada en un día. El riesgo sigue siendo menor del 60%. Y como no tengo un riesgo mayor del 60% de hacer una nueva crisis en los próximos 10 años, eso no me define epilepsia. Por eso lo separan por 24 horas. Realmente, y esto es bastante interesante, no hay como tal un punto de corte de cuánto es el máximo tiempo del que pueden separar las crisis. Es decir, técnicamente, si tú tienes una crisis a los 5 años y a los 80, podrías cumplir epilepsia, pero pues evidentemente las causas de la primera crisis de los 5 años y de los 80 van a ser diferentes. Eso tiene un término que se llama oligoepilepsia y que pues realmente en principio no lo deberíamos tratar. Se los dejo como dato adicional, pero lo importante es esto, saber que dos crisis no provocadas separadas por 24 horas me dan diagnóstico de epilepsia porque me dan un riesgo mayor del 60% de tener una nueva crisis en los próximos 10 años. Ahora, la segunda definición, que es nuevo 2017, es que defino epilepsia también si tengo una sola crisis no provocada, pero que tenga otra cosa que le dé una probabilidad de al menos 60% de tener otra crisis en los próximos 10 años. ¿Qué me puede aumentar esa probabilidad de hacer nuevas crisis? Son en principio cuatro cosas. Esto es, por cierto, de una guía de la Asociación Americana de Neurología, que las cuatro cosas que me pueden aumentar hasta 60% de las probabilidades es, número uno, tener una crisis relacionada con una lesión cerebral previa conocida. Lesión cerebral previa que puede ser cualquier cosa, llámese un evento vascular, una CVC isquémico hemorrágico, puede ser la extracción de un tumor, por ejemplo, puede ser algún evento pasado de neuroinfección, un absceso. Si la crisis que tengo concuerda que está relacionada con esa injuria cerebral previa, define epilepsia. El riesgo supera el 60%. Segundo, que tenga un electroencefalograma epileptógeno. Si yo tengo una sola crisis, que pues a todas hay que tomarse el electroencefalograma, y en ese electroencefalograma es epileptógeno, pues la probabilidad aumenta el 60% de hacer otra en los próximos 10 años, define epilepsia. Tercero, que tengo una alteración en la neuroimagen, que por esto a todas las primeras crisis hay que tomarles una neuroimagen. Lo que van a tener en urgencias es una tomografía que no va a poder ver muchas cosas, pero por lo menos les deja descartar lo que sería más delicado.
En principio, todos deberían tener una resonancia magnética en protocolo de epilepsia, pero eso se manda desde ya ambulatorio. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una sola crisis, le tomo una tomografía y veo que le falta un trozo de la corteza porque tuvo una ACV previo que no tuvo síntomas, por ejemplo. Listo. Entonces, con eso cumple alteración neuroimagen, cumple epilepsia. Y cuarto, una crisis que emerja del sueño. Las crisis que emergen del sueño, ya solo por tenerlas sin tener nada más, ya tiene suficiente riesgo para que se pueda diagnosticar epilepsia. Eso significa que esta segunda definición es lo más importante para cuando están haciendo un estudio de primera crisis. Es decir, les llega un paciente en el que sospechan una crisis. Deberían primero descartar que sea no provocada, que para eso van a necesitar glucosa, electrolitos, función renal y neuroimagen. Y si de verdad no provocada, van a necesitar adicional un electroencefalograma y pedirle la neuroimagen especial, que es la resonancia en protocolo de epilepsia, que pues permite ver unos cortes muy, muy particulares para ver, pues digamos, anomalías muy pequeñas que pueden estar causando la epilepsia. Y ya con eso, pues podrían diagnosticar la epilepsia una vez con una sola crisis y empezar el tratamiento. Que es por eso que estas son las definiciones operativas, porque es para poder ver si tengo que empezar el tratamiento al paciente. Y el tercero defino epilepsia si tengo un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Que los síndromes epilépticos, esto es más de neuropediatría, pero se definen como un conjunto característico de signos y síntomas clínicos con un patrón característico del electroencefalograma, generalmente en un patrón, en un grupo etario característico y que se ve apoyado también por una causa que va a ser característica. Ejemplos de esto, el Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, síndrome de Down, síndrome de West, esos son síndromes epilépticos, que son síndromes que incluyen signos y síntomas muy característicos, un electroencefalograma muy característico, grupo etario característico y que generalmente van a tener una etiología también característica. Ahora, una pregunta que es más bien un tacto curioso, esto no espero que lo sepan, pero si todos los síndromes epilépticos presentan crisis epilépticas. Es así, pues responderé yo. Resulta que no. Hay una excepción que es muy interesante, que es el síndrome de Landau-Kleffner, que es un síndrome epiléptico que se caracteriza por niños que son inicialmente normales y empiezan a presentar afasia y retraso en el neurodesarrollo, que tienen un patrón electroencefalográfico característico, especialmente en el sueño, que estos niños hacen un patrón de estatus epiléptico durante el sueño sin necesariamente hacer una crisis que tenga síntomas. Y si ustedes leen sobre el Landau-Kleffner, ven que las crisis epilépticas ocurren en 2/3 de los pacientes. Eso significa que 1/3 de los pacientes con este síndrome epiléptico no tiene crisis epilépticas. Eso significa que técnicamente tú puedes tener un diagnóstico de síndrome epiléptico y por lo tanto de epilepsia sin crisis epilépticas. Eso se los digo como dato curioso, muy poco probable que se los pregunten, pero se los cuento, es posible. Ahora, tipos de epilepsia. Eso es también de la clasificación de tipos de epilepsia de 2017. Tenemos tipo focal, generalizada, combinada y de tipo desconocido. Como les dije, la epilepsia como enfermedad es la predisposición a generar nuevas crisis. ¿Listo? El tipo de epilepsia va a depender de qué es lo que me va a generar esas nuevas crisis y por lo tanto el tipo de crisis que voy a presentar. Entonces, un tipo de epilepsia focal significa que yo tengo el origen de mi epilepsia en una red de neuronas anormales que está en un solo hemisferio. Es lo que significa focal.
que la red de neuronas anormales, el foco epileptógeno se llama, la red de neuronas anormales que me van a causar la epilepsia, está en un solo hemisferio, eso significa focal. Cosas que me pueden causar esto, que me peguen un ladrillazo, haber tenido un absceso, haber tenido una ACV. En general, cualquier daño que sea en un solo hemisferio me puede causar una epilepsia focal. Diferente de la epilepsia generalizada, en la que la red de neuronas anormales que me va a causar la epilepsia actúa en ambos hemisferios a la vez. Ahora, ¿qué se necesita para tener un daño en ambos hemisferios a la vez en una red que se conecte pues en ambos al mismo tiempo? Esto generalmente se ve en epilepsias de neuropediatría. ¿Por qué? Porque para que eso pase, generalmente vas a necesitar tener un problema en el desarrollo de tu cerebro. Por ejemplo, epilepsia de ausencias, que tiene un problema en los canales de calcio, de las conexiones entre la corteza y el tálamo, que como es algo, pues con lo que nacen es genético, significa que en el momento de desarrollar ese cerebro estaban dañados, estaban alteradas las redes neuronales de ambos hemisferios. Diferente, por ejemplo, un Lennox-Gastaut que puede hacer crisis generalizadas, que es adquirido, es decir, es por un daño, pero como ocurre en niños, ese daño afecta a ambos, al desarrollo de ambos hemisferios. Es como el mensaje que quiero que se queden, que para tener una crisis generalizada es que necesitas tener una red de neuronas normales que pueda actuar en ambos hemisferios a la vez. Existe el tipo de crisis de epilepsia combinada generalizada y focal. El ejemplo realmente de esto es el Lennox-Gastaut, que puede hacer ambas cosas. Como es algo adquirido, es un daño que después durante el desarrollo del cerebro puede hacer ambas cosas. Hace crisis tanto focales como generalizadas. Y están las de tipo desconocido. Si yo todavía no tengo claro qué tipo de epilepsia es, lo puedo llamar de esta forma. Por ejemplo, la única crisis que conozco es que, el ejemplo que ponen en el libro es que una esposa se levanta y ve a su marido ya convulsionando. Yo no sé cómo empezó esa crisis, no tengo la suficiente información para saber qué tipo de epilepsia es realmente. Entonces sería una epilepsia de tipo desconocido. Esto es pues un diagnóstico de trabajo, idealmente con neuroimagen y con electroencefalograma, debería luego sí clasificarla. Ahora, entonces, focal, una red en un solo hemisferio. Generalizada, una red que abarca ambos hemisferios. Una epilepsia combinada es una epilepsia que puede hacer ambas cosas. Y un tipo desconocido es que no tengo los datos para definirlo. Ahora aquí voy a meter una pregunta, que la pregunta es, ¿y qué pasa si yo tengo una descarga que empieza en un solo hemisferio y luego esa descarga se expande y empiezo y termino con una crisis que cubre ambos hemisferios y tengo síntomas de ambos hemisferios? ¿Eso sería focal o sería generalizado? O sea, inicia focal y luego se generaliza. Así se llama, o sea, bilateraliza. Mientras la red que me esté causando el, pues la epilepsia esté en un solo hemisferio, es focal. Así luego se expanda por el resto de la corteza, si empieza en un solo hemisferio, es focal. Ahora, tipos de crisis, que es en base realmente a los tipos de crisis que tenga, es que voy a decir qué tipo de epilepsia tiene. Voy a salirme de esta pantalla un momento y voy a ir directamente aquí, al PDF espera, voy a dejar de compartir pantalla, dejar de compartir y voy a buscar aquí. Microsoft. Aquí. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Tres. Aquí está. Primero les debería hablar de qué cosas pueden ser una crisis. El mensaje que quiero que se lleven es que como el foco epileptógeno puede estar en cualquier punto de la corteza, el que sea, significa que los síntomas de una crisis epiléptica pueden ser básicamente cualquier cosa. Pues
con cosas más probables que otras, pero en principio cualquier cosa que pueda hacer el cerebro lo puede hacer una crisis epiléptica. Vamos a empezar por lo que es más, digamos, más clásico, que son las manifestaciones motoras. Por eso me interesa que se sepan claramente tres o cuatro. Número uno, crisis clónicas, que son un movimiento tal que así. Se caracterizan, uno, porque son rítmicos, ustedes pueden predecir el movimiento. Número dos, porque tienen una gran amplitud. Y número tres, porque generalmente son más distales. Eso es un movimiento clónico. Dos, movimientos mioclónicos. Bueno, punto importante de los clónicos, también tienen una duración un poco mayor a otros tipos de crisis. Diferencia de los mioclónicos, que se ven algo tal que así. No son rítmicos, ustedes no pueden predecir cuándo viene el siguiente movimiento. Número uno. Número dos, generalmente son más proximales, como pueden ver en este caso, que es realmente lo más común, es con el hombro. Y número tres, la amplitud es menor. Amplitud más grande en movimientos clónicos, amplitud más pequeña en movimientos mioclónicos. Y, bueno, punto importante, también son más cortos. Duración mayor, duración menor. Esos son los dos más importantes que realmente deberían tener claros. Movimientos clónicos y movimientos mioclónicos. Ahora, algo que no es un movimiento, pero hace parte de las crisis motoras, son las crisis tónicas. ¿Qué es tónico? Realmente el nombre es postura tónica. Es algo así. Es una activación completa de los músculos constante. Como tal, no se está moviendo, es una postura de tono aumentado, es una postura tónica. Ahora, si ustedes miran, realmente cualquier historia clínica que les van a traer en urgencias va a decir crisis tónica clónica. ¿Qué significa esto? El paciente se pone en una postura tónica y luego empieza a hacer movimientos clónicos. Eso es lo que significa tónico clónico. Hay otras, por ejemplo, las crisis atónicas, que es que se pierde el tono. Esa es la crisis. Probablemente las más importantes son esas, que reconozcan movimiento clónico, movimiento mioclónico, postura tónica. Eso es lo importante. Ahora, hay una cosa que son los fenómenos motores complejos, que lo importante son los automatismos. Muy común, extremadamente común, que son movimientos más complejos que, por ejemplo, pues, un movimiento clónico, pero uno, no tienen ningún objetivo y dos, no son voluntarios. ¿Qué es lo más común con los automatismos? Los orales. Pueden ser movimientos de masticación, de chupeteo, algunos hacen un beso y tal, que eso es un automatismo también. Otros pueden hacer, por ejemplo, movimientos de la mano, como tocarse la pierna, tocar la mesa sin ningún motivo. Pero punto importante, que no sean voluntarios. Las crisis también pueden tener fenómenos sensoriales. Por ejemplo, si yo tengo un foco epileptógeno en el lóbulo parietal, yo puedo tener crisis que su única manifestación sean cosas sensitivas. Esto puede ser una parestesia y que la parestesia sea la crisis. Puedo tener alucinaciones como manifestación de crisis. Por ejemplo, si tengo una crisis que viene del lóbulo occipital, puedo tener una alucinación visual y eso es la crisis. Puedo tener alucinaciones del gusto, puedo tener alucinaciones del olfato, que es extremadamente común. Eso especialmente en epilepsias del lóbulo temporal mesial, que ellos, su primera manifestación de la crisis es, estoy oliendo algo feo, que eso se llama cacosmia. Y luego sí, pierden conciencia y empiezan a hacer manifestaciones motoras. Pueden hacer fenómenos autonómicos. Pueden hacer taquicardia, pueden hacer piloerección, pueden hacer sudoración, pueden ruborizarse. Pueden hacer miosis, pueden hacer midriasis, pueden hacer algo que se llama hipus pupilar, que es que intercambian entre miosis y midriasis. Que eso, de hecho, si ustedes están viendo una crisis y que no es claramente motora, deberían revisarle los ojos porque puede que la única manifestación que tenga es el hipus pupilar. Se los dejo como dato para el futuro.
y puedo tener fenómenos afectivos, que esto también es muy común, que el primer síntoma que tengan de la crisis que refieren los pacientes sean emociones. Llámese, empiezan a ponerse muy ansiosos y ya sé que me va a dar la crisis, o empiezan a sentir miedo, y el miedo es lo que les avisa que van a tener la crisis. No es como tal que le tengan miedo a la crisis, sino que es su primera manifestación porque ahí es donde está su foco. Hay crisis con manifestaciones cognitivas, que su manifestación sea confusión, que su manifestación sea una afasia. Y hay unas cosas que se llaman las auras indescriptibles, esto lo pueden ver. Yo siento algo, no puedo describirlo. Ya con esto, si podemos volver aquí a la presentación de lo que son los tipos de crisis. Ahora, para tener como tal una manifestación, por ejemplo, sensitiva claramente, significa que yo tengo un foco claramente en el lóbulo parietal. Si tengo una manifestación de una alucinación visual, tengo un foco claramente en el lóbulo occipital. Eso significa que la mayoría de cosas, eh, pues de manifestaciones, van a ser focales. Otra cosa, focal es sinónimo de asimétrico, la mayoría de las veces. Eso significa que si el paciente me llega moviendo un solo brazo, eso es focal, porque solo está actuando el otro hemisferio. Independientemente de si Lue empieza haciendo esto y luego pasa a utilizar ambas extremidades, si empezó de esta manera, es focal. El foco está en un solo hemisferio. Ahora, las crisis focales pueden tener la conciencia preservada o alterada. Ahora, conciencia puede significar muchas cosas, sobre todo en neurología, pero para motivos de clasificar las crisis de epilepsia, conciencia requiere tener dos cosas. Número uno, capacidad de respuesta durante la crisis, es decir, estoy teniendo mi crisis y yo les estoy hablando, tengo una respuesta pues preservada. Y número dos, para decir que tengo la conciencia preservada, es que tenga capacidad de recuerdo del evento. Es decir, la persona puede que, por ejemplo, su manifestación de crisis fuera una afasia, no podía comunicarse, no tenía respuesta, pero ustedes le preguntan después si se acuerda de lo que pasó y dice, sí, yo me acuerdo, yo no podía hablar. Entonces tenía lo que es la capacidad de recuerdo preservada. En principio, para decir que tiene la conciencia preservada, debería tener ambas cosas, tanto la capacidad de respuesta como el recuerdo. Y esto es la otra parte de la clasificación, que es que las crisis focales se pueden bilateralizar. Es decir, empieza focal y luego se bilateraliza. Es como divido yo las crisis focales. Si en algún punto se le altera la conciencia, es decir, deja de responder y o luego no se acuerda de lo que pasó en la crisis, y si en caso de que la crisis luego pase a manifestaciones bilaterales. Ahora, las crisis generalizadas son, en mayoría, sinónimos de simétricas, número uno. Número dos, las crisis generalizadas, por definición, si yo tengo ambos hemisferios comprometidos en una crisis, yo no puedo tener conciencia, es imposible. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo manifestaciones bilaterales y yo tengo la conciencia preservada, eso no es una crisis epiléptica. Eso puede ser otra cosa, pero una crisis epiléptica no es. No puedo tener manifestaciones bilaterales sin tener conciencia. Si yo tengo una crisis focal y luego se bilateraliza, yo por definición tengo que perder conciencia. No puedo tener una crisis que ocupe dos hemisferios y que yo tener conciencia. Es un mensaje muy importante. Por eso las crisis generalizadas no tienen clasificación entre con conciencia preservada o alterada, porque todas deben tener la conciencia alterada. Ahora, una generalizada muy importante que hay que conocer son las crisis de ausencia. Esto es generalmente en niños. ¿Cómo se ven estas crisis? Ustedes lo van a ver en videos. Em, Generalmente aparecen en contexto de hiperventilación. Número uno. Número dos, lo que ven que les pasa a los niños en el momento en el que hiperventilan es que se quedan parados un momento y luego siguen haciendo exactamente lo que estaban haciendo, no se dan cuenta de que se perdieron ese momento. Ellos
no tienen ningún cambio en el estado de ánimo, no tienen ningún cambio en la actividad que estaban haciendo, únicamente tienen una pausa, que es la ausencia, y luego continúan. De hecho, sonríen como si no hubiera pasado nada. Eso es importante sobre todo, por ejemplo, en el contexto escolar, porque estos niños están teniendo la clase, hay trozos de la clase que se están perdiendo y ellos no lo saben. No es como se ve una crisis de ausencia, están, paran y luego continúan haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo. Las crisis de ausencia pueden acompañarse además de automatismos, es decir, o como dato adicional, pero realmente la manifestación importante que tengan es ese periodo en el que pierden el contacto con el medio. Ahora, la crisis generalizada más clásica es la crisis tónico-clónica generalizada. Es decir, crisis tónico-clónica, postura tónica, movimientos clónicos, y generalizada significa que simétrica. Eso significa que si mi postura tónica es esta, que os llaman esgrimista, esto no es no es degeneralizada, quiero decir. Esto es probablemente una crisis focal. De hecho, esto me lateraliza el hemisferio en el que está empezando la crisis. Es decir, tónico-clónica generalizada deben asumirlo como tónico-clónico y simétrico. ¿Listo? Entonces, tónico, clónico y generalizado, es decir, simétrico. Y hay otros tipos de crisis generalizadas, llámese, por ejemplo, una atonía, que sea generalizada. Y tenemos las crisis de inicio desconocido. Vuelvo al ejemplo de esposa que se despierta y el esposo está convulsionando, está en una crisis tónica clónica. No teníamos idea si esa crisis empezó así, que me indicaría que es generalizada, o si empezó haciendo esto, que es de focal, y luego sí se generalizó. Como no lo sabemos, era una crisis desconocida, sí, focal o generalizada. Él lo pone también con su descripción de tenía la conciencia preservada o la tenía alterada. Si no, todavía no tengo datos para clasificarla, que esto pues muy poco común, lo puedo colocar como clasificada. Eso es la clasificación básica, pero idealmente debería yo ir un paso más allá. ¿Qué significa esto? Voy a colocar una aquí, que yo debería describir como tal qué ocurre durante la crisis. Entonces, ¿ustedes qué hacen para ver la historia de un paciente epiléptico? Ustedes le preguntan qué sintió antes de que empezara todo. Primero si sintió algo, punto importante. Entonces, les puede decir, sí, yo antes de que empezara, yo olí algo feo. Vi un punto verde, sentí un hormigueo, me asusté. Todo eso es lo que llaman las auras, en este caso. Entonces, sí, yo les digo, sí, doctor, yo olí algo feo. Entonces yo digo, aura fatoria. ¿Y luego qué pasó? No, doctor, y luego el brazo izquierdo empezó a moverse. Entonces, luego, movimiento clónico, primera ortografía, miembro superior derecho, izquierdo. Y luego, doctor, no me acuerdo qué pasó después. Entonces, luego tenemos una alteración de la conciencia. Pero resulta que la esposa estaba presente y le dicen no. Luego se puso tenso, pues postura tónica, tensión simétrica, y luego empezó a sacudirse así, doctor. ¿Sí? Movimientos clónicos, que realmente aquí esto se puede asumir en crisis tónico-clónica. Así es como se debería describir una crisis. Estos se llaman los descriptores. Normalmente esto sería 1.1. Crisis focal. Ahora, esto
no se los he dicho, pero en la última clasificación 2025 también tenemos una, una clasificación, digamos, adicional dentro de las crisis. Perdón, simplemente. Que es si tiene manifestaciones observables o no observables. Esto es muy sencillo, simplemente, si es algo objetivo que ustedes pueden ver, es una crisis con manifestaciones observables. Si es algo subjetivo del paciente que ustedes no pueden ver, es una crisis con manifestaciones no observables. Es decir, si es algo motor, observable. Si es algo autonómico, pero que ustedes pueden ver como por ejemplo rubor, es observable. Una ausencia, ustedes pueden ver que el niño para, es observable. Si ustedes claramente es un signo que lo pueden ver, es una manifestación observable. Si la crisis es únicamente, huele algo feo, si la crisis es únicamente ve un punto verde, es una crisis con manifestaciones no observables. Entonces, en este ejemplo, es una crisis focal con alteración de la conciencia y manifestaciones observables. Así es como se clasifica realmente primero la crisis y luego la epilepsia. Es decir, esto es lo que pasó, esa es la clasificación de la crisis, y como ese es el tipo de crisis que tengo, que es claramente focal, claramente asimétrico, sé que el tipo de epilepsia que tiene este paciente es una epilepsia focal. Es cómo se clasifican las cosas. Voy a terminarlo aquí. Si quieren preguntar algo, porque realmente es un tema larguísimo, podrían ser 2 horas solo de semiología de crisis. Pueden preguntar ahora mismo antes de que David continúe con su caso. Si no, dejaré de compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces para terminar, vamos a hacer algo un poco más práctico sobre lo que deberíamos hacer ante un paciente que nos llega con alteración súbita del estado de conciencia. Entonces, para comenzar, lo más importante, creería yo al inicio, es el enfoque, es mi trabajo. Lo primero es que ante todo pérdida transitoria no traumática de la conciencia tenemos que considerar varios diferenciales. En particular, los más importantes en este contexto van a ser, listo, una crisis epiléptica o una crisis convulsiva provocada, que ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, un síncope, que va a ser secundario a una hipoperfusión cerebral transitoria, o las causas psicógenas. Bien, ¿qué vamos a hacer para diferenciar cada una de ellas entre, pues cada una de ellas, a ver de qué nos estamos encontrando? Voy a diferenciar cada una comparándola con una crisis convulsiva. Entonces, usualmente una crisis convulsiva versus un síncope, ¿cómo la vamos a poder diferenciar? El síncope en particular va a presentar atonía, cosa que las crisis no presentan. Por lo que ya mencioné, Esteban, que es una hiperexcitabilidad de las neuronas, entonces la atonía no es algo que uno esperaría ver, a menos de que sean esas crisis particulares que mencioné Esteban al inicio de la charla. Pero en general, una crisis que curse con atonía, con pérdida del tono postural, no es tan típico. La otra cosa que nos ayudaría a diferenciarlas es que si bien el síncope puede cursar con algo que se llama convulsiones sincopales, la diferencia de esos movimientos es que suelen ser asincrónicos o asimétricos, a diferencia de los simétricos de la convulsión, y son de menor duración. En promedio, usualmente son solo 2 sacudidas versus 10 o 20 sacudidas que pueden tener en promedio una crisis convulsiva. Y adicionalmente la duración, que en el síncope convulsivo usualmente son menos de 30 segundos y en la convulsión son de 1 a 30 segundos. Eso en resumidas cuentas como para diferenciar entre crisis y síncope. También en caso de que el síncope sea de origen cardiogénico, el paciente va a presentar síntomas de dolor torácico, palpitaciones previo al evento, y en caso de que el síncope sea algo más bien neuromediado, puede presentar eventos estresores previos como que haya tenido mucho calor, esté en un lugar atestado de personas o que tenga síntomas premonitorios como puede ser una visión en túnel. Bien, eso con respecto a la diferenciación de síncope. Y con respecto a la diferenciación de un episodio psicógeno,
esto es más bien interesante y solo voy a hacer como unos puntos particulares en cuanto a semiología de crisis y les voy a preguntar, pues, ustedes qué opinan acerca de si estoy teniendo una crisis o si es más probable que esté teniendo un episodio psicógeno. Entonces, imagínense que yo estoy aquí hablándoles y de un momento a otro me callo y empiezo a moverme, pues, así. Entonces, lo que quiero que ustedes se enfoquen es en mis ojos. ¿Qué creen que es más probable que tenga si durante el episodio de pérdida transitoria de conciencia que estoy teniendo con movimientos anormales tengo los ojos abiertos? ¿Es más probable que tenga una crisis o creen que me baja la probabilidad o me la aumenta? Es más probable que alguien presente una crisis con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Entonces, se habla de alrededor de una especificidad para diferenciar entre algo psicógeno de un episodio epiléptico que los ojos cerrados tienen una especificidad alrededor del 70%, 80% en trastornos psicógenos. Usualmente la gran mayoría van a tener ojos abiertos. Si llegan a tener ojos cerrados, pueden llegar a ser episodios epilépticos reales, entonces podemos hacer una maniobra curiosa con los ojitos cerrados para determinar si tiene mayor o menor probabilidad de ser un evento convulsivo, así tenga los ojos cerrados. ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre qué podemos hacer con los ojitos? Tal vez como un reflejo corneal o algo así. Pues digamos para más o menos, o sea, si lo intentaras hacer, lo que tendrías que hacer es tratar de abrirle el ojo. Entonces, lo que va a hacer usualmente el paciente con alguna alteración psicógena es que no se lo puedes abrir. En un paciente que tiene una crisis, que tenga ojos cerrados, que sea una verdadera crisis, usualmente se va a dejar abrir el ojo. Eso en principio. El signo más sensible para diferenciar entre, y con el mejor rendimiento en general para diferenciar entre una crisis psicógena versus una crisis epileptogénica es la variabilidad. La variabilidad se va a referir a fenómenos de on and off o de waxing waning, que significa que durante todo el episodio no hay una clara estereotipicidad, llamémosla así, durante el episodio. Entonces hago un movimiento aleatorio y después hago otro movimiento completamente distinto e interrumpo mi acción y después vuelvo a hacer movimientos y después detengo la acción. Esos son los fenómenos de on and off que usualmente son el mejor o el signo con mayor rendimiento para diferenciar entre estas dos clases de eventos. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Los eventos psicógenos suelen tener hip thrusting, es decir, empuje pélvico, a comparación de las crisis epilépticas, suelen tener rotación a nivel del tronco y a nivel de la cabeza durante el episodio, que también nos apoya más el diagnóstico de una crisis psicógena. Y en caso de que tengamos una crisis que se presenta durante el sueño, también nos disminuye la probabilidad de que sea un evento psicógeno. Eso en resumidas cuentas con el diagnóstico diferencial. ¿Qué score conocen que nos puede ayudar para diferenciar entre una crisis epiléptica o convulsiva versus un síncope? Un score clínico. Sheldon Score. Exacto, entonces el Sheldon Score, si ustedes se ponen a ver más o menos el rendimiento, está alrededor del 90% en algunas series. Entonces suele ser bueno. La interpretación es que arriba de 2 sugiere una crisis epiléptica y entre 1 no conclusivo y bajo de eso va a sugerir más bien un síncope, me lo pasan a mí en vez de a Esteban. Listo. Entonces ya con eso en cuenta, vamos a hacer el caso rápidamente. Imagínense que tienen una paciente femenina, llamémosla Pablita, y tiene 19 años, es una paciente que no tiene antecedentes de nada y digamos que empezamos este mes y Pablita se enfermó, entonces le dio una gripita, empezó con rinorrea, mucho achis, mucho achás y le dio algo de fiebre, ¿sí? 38 grados, pero listo, se le pasó. También tuvo una vinofagia, una rinorrea, malestar general. Fue a su médico de confianza, el médico le dijo tome mucha agüita, se le va a pasar solo y efectivamente se le pasó solo alrededor de 5 días. Entonces listo. A los 5 días ya Pablita estaba tranquila, estaba normal, no tenía ninguna actividad. ¿Listo? Y entonces estaba Pablita el día 10 de mayo, a eso de las 8 de la mañana, tranquila en su casa, cuando de pronto empieza a tener una alteración súbita de la conciencia, tiene una pérdida súbita de la conciencia, inicialmente descrita por los familiares como que se puso rígida inicialmente durante alrededor de un minuto, después empezó a hacer estos movimientos de forma distal, de forma bilateral, y duró alrededor de 3 minutos. Listo. Ella no tiene conciencia del evento, después de eso ella estaba un poco confundida, la llevaron a urgencias. Hasta ahora, ¿qué es lo más probable que tengamos de diferencial? Tenemos una pérdida transitoria no traumática de la conciencia. Podemos distinguir entre 3 diferenciales. ¿Cuál creen que es? Díganme los diferenciales y cuál creen que es más probable.
Listo, entonces, como estamos en una pérdida transitoria de la conciencia, recordar tres grandes diferenciales, que sea una crisis convulsiva, que sea un síncope o que sea una crisis psicógena. Pues en principio tenemos un paciente que tuvo una pérdida transitoria de la conciencia, no presentó atonía en ningún momento, no tenemos clara evidencia de que haya tenido eventos premonitorios previos, ya sea dolor torácico, palpitaciones o visión en túnel, o que hubiera estado en una situación que favoreciera un episodio neuromediado. No tenemos, en la crisis que yo hice, yo estaba con los ojos abiertos, tuve una serie de pasos estereotipada que fue primero un episodio tónico, después tuve episodios clónicos, como los describió Esteban. Entonces, realmente estamos más probablemente ante un evento de crisis convulsiva. También no les mencioné, pero si ustedes hubieran puesto a hacer examen físico, de pronto le hubieran encontrado una mordedura a nivel lateral de la lengua que suele ser más específico, más sensible de una crisis epiléptica. Entonces, listo. Muy probablemente estamos ante una crisis convulsiva, perdón. Listo. Como es la primera crisis de Nuestra Señora Pablita, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué deberíamos solicitar? Determinar si es provocada o no provocada. Listo, exacto. Entonces, ¿qué solicitarías para determinar si es provocada o no provocada? Lo que nos decía Juan Esteban, que es como glicemia, ¿Listo? electrolitos, función renal y neuroimagen. Fantástico. Eso es completamente todo lo que tienes que pedir. De electrolitos, ¿cuáles electrolitos pedirías? Sodio, potasio y calcio, o sea, un ionograma básico. Eso. Y no olvidarnos del magnesio. ¿Listo? También. Es como para hacer ese puntico claro. Listo. Entonces, la glucosa salió. ¿Sí, Esteban? Bueno, eso, culpa mía no especificarlo. Importante es sodio, para crisis específicamente, sodio, calcio y magnesio. En principio, el potasio lo que te va a causar es arritmias antes de cualquier cosa en el sistema nervioso central. De todas formas, o sea, si vas a pedir electrolitos, vas a pedir sodio, potasio y cloro a todo el mundo, pero como tal, para crisis es relevante sodio, calcio y magnesio. Relevante también por algo que verán en el futuro en ginecología, que es por eso que a las mujeres con eclampsia, que es un trastorno del embarazo que se relaciona con convulsiones, se trata con sulfato de magnesio, porque el magnesio se relaciona con el umbral epiléptico. Ahora sí, me retiro. Listo, muchas gracias por la intervención, Esteban. Listo, fantástico. Bien, entonces resulta que la glucosa le salió en 102 a Pablita, o sea, está normal. El sodio está en 139, está normal. Potasio en 4, normal. Un calcio en 9.2, normal. Y un magnesio en 2, normal. Listo. Entonces, por ahora, por ese lado no es. Creatinina está en 0,8, BUN está en 18, normales. Y la tomografía no encontró masas, no encontró hemorragias, las estructuras de la línea media están centradas, en fin, una tomografía en primera instancia normal. Entonces, hasta el momento sería una crisis que no tenemos una causa pues, para explicar el por qué hizo esta crisis. En principio, lo que haríamos sería vigilancia por 24 horas y determinar que no se recurra, pero pues no tenemos nada en este episodio de primera crisis que sugiera algo provocado. Durante esta disertación que estaban teniendo conmigo, teníamos a Pablita aquí atrás y Pablita les empezó a convulsionar nuevamente. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de ver nuevamente el episodio, efectivamente. Entonces, pérdida súbita del estado de conciencia. Primero tiene una postura tónica y con los ojos abiertos. Posteriormente, empieza a hacer movimientos a nivel distal, que son repetitivos con gran amplitud, o sea, tiene movimientos clónicos y son simétricos. Muy probablemente estamos ante una nueva crisis. Ustedes lo que hacen inicialmente es tomar el tiempo y aquí llega un punto interesante. Le están contando el tiempo y esta vez ella no se detiene y no se detiene, y no se detiene, y ya pasaron 5 minutos y no se ha detenido, que es lo que tiene Paulita. Entonces, por ahí Carol dijo un estatus. Muy bien. Entonces, estatus epiléptico tiene dos definiciones, una definición operativa y la definición clásica que era alrededor de los 30 minutos. Entonces, surgen dos tiempos, el T1 y el T2. ¿Qué me identifica el T1 y qué me identifica el T2? El T1 identifica el momento en el que los mecanismos que generalmente detendrían la crisis dejan de funcionar, es decir, ya no de forma fisiológica o sin intervención externa aplicando medicamentos, ya no se va a interrumpir la crisis. Y el T2 lo que identifica es cuando ya existe un daño neuronal secundario a la crisis.
Eso, perfecto. Usualmente los datos que usamos nosotros son para crisis motoras generalizadas. No hay muchos casos, no hay muchos datos para crisis que sean focales o crisis que sean no motoras, no convulsivas. Mm, Usualmente para esas crisis que son no convulsivas se habla de un T0 perdón, de un T1 de 10 minutos, un T2 de 60 minutos, pero realmente en la práctica eso no se aplica. Lo que se suele usar son los que usamos para motoras generalizadas, que es un T1 de 5 minutos y un T2 de 30 minutos. Previo a los 5 minutos, usualmente uno lo que debería hacer es dejarlo en posición de seguridad y no administrar ningún medicamento adicional. Usualmente en la mayoría de crisis, 70% de las crisis terminan alrededor de los 3 minutos y el resto terminarán hasta medio de los 5 minutos. Si pasa eso, pues como ya mencionó Michael, pues evitamos que, consideramos que ya no tenemos mecanismos para suprimir la crisis y tenemos que intervenir. ¿Cuál es la primera línea de manejo en estos pacientes? Benzodiazepina. Listo, ¿qué benzodiazepina le quieres poner? Pues lo que más está disponible he visto es que es midazolam, pero pues realmente se puede colocar cualquier. Diazepam. Listo, entonces diazepam, midazolam. Y si fueras gringo, tal vez usarías lorazepam. Lorazepam sería la disposición ideal porque es una benzodiazepina que tiene vida media más larga. Pero pues como ya mencionaron por ahí, no tenemos tanta disponibilidad. Tenemos el diazepam y tenemos el midazolam. La ventaja del diazepam suele ser un poco más rápido, pero la vía suele ser intravenosa. Y en un paciente que se está moviendo así como Paulita, tal vez sea más difícil coger una vía intravenosa y nos demoramos más. Versus el midazolam, que se puede colocar de varias vías, intramuscular, intranasal, intrarrectal, intravocal, tienen muchas alternativas con el midazolam. Así que realmente pueden usar la benzodiazepina que ustedes quieran. Después de 5 minutos no mejora, ¿qué hacen? Se puede repetir la dosis. Ok, ¿algo más? Sí, creo que se puede colocar otro antiepiléptico. Exacto, entonces aquí viene el tema que pasa con neurología, es que nadie se pone de acuerdo en nada, entonces uno lee en un lado y lee en el otro, y entonces uno se confunde. Pero sí, básicamente lo que pueden hacer es colocar una segunda línea de benzodiazepinas, dado que no contamos con el Lorazepam, que tiene una vida media más prolongada, entonces le ponen una segunda línea de benzodiazepinas, pero también le pueden agregar inmediatamente la segunda línea de manejo, que serían los anticrisis. Son 3 anticrisis, no sé si alguien los conoce, que se usan usualmente clásicamente en estatus epiléptico. No estoy seguro si levetiracetam, Ese es uno, quedan 2, valproico, ese es otro. Y uno que es malito para el corazón, que es la fenitoína o la fosfenitoína. ¿Listo? y Entonces, ¿sí? no me acordaba cómo se llama. Listo. Entonces, ¿cómo las dosis no son importantes? Creería yo que no se las van a preguntar, pero pues como dato globitos, si quieren, es fácil aprenderse las dosis si se lo aprenden en orden. Fenitoína, valproico y levetiracetam, cogen 20, 40, 60 por kilo y ya. Con eso pueden hacer sus maravillosos bolos e infusiones para manejo de estatus epiléptico, con la consideración de que la fenitoína se debe pasar lenta, alrededor de 30 minutos de duración la infusión. Listo. Hicieron ese manejo de segunda línea a Pablita. No mejoró. ¿Qué hacemos? Le coloqué valproico. Puede dar Toca sedar como a Paulita. ketamina, sí. Entonces, aquí todo el chat quiere sedar a Pablita. Entonces, es una opción. ¿Listo? Sedar a Pablita es una opción. Pero está la otra alternativa, es que podemos intentar dar un segundo antiepiléptico. Cualquiera de las dos es una opción válida. Esteban por ahí diría que si tiene un electroencefalograma, pues determinan qué usar, pero pues pueden usar cualquiera de las dos alternativas. Ahí Esteban creo que va a intervenir. Sí, es un punto importante porque ustedes están en Colombia. Realmente el pasar directamente de un estatus refractario, es decir, de fallar la segunda línea a sedación, está bien, o sea, no es que esté mal. El problema es este. Si tú le pones una infusión de un sedante a un paciente, lo vas a tener que intubar. Si lo vas a tener que intubar, significa que le vas a tener que colocar un relajante muscular. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cómo saben que un paciente que está en una crisis crónica sigue convulsionando? Pues porque se sigue moviendo. Pero cuando ustedes le pasan el relajante muscular, el paciente se deja de mover. Y no porque su cerebro esté dejando de descargar, sino porque le pusieron un relajante.
Eso significa que realmente la única forma de saber si ese paciente sigue en crisis o no es con un electroencefalograma. Si no, ustedes sedaron el paciente, le montaron la infusión, pero ustedes no tienen ni idea si ese paciente realmente paró la crisis y tienen que pues, dejar de hacer cosas adicionales, o si el hombre sigue en estatus y deberían seguir colocándole medicamentos. Por eso, idealmente, pues, en nuestro medio que no tenemos electroencefalogramas a la mano, colocar un segundo anticrisis antes de sedarlo. Pues de todas formas, entregar las cosas para hacerlo se va a demorar. Sería pues una recomendación más para nuestro medio, porque es que si ustedes lo sedan, lo van a paralizar, y si el hombre no se puede mover, no saben si la crisis sigue. Listo. Entonces, básicamente el resumen de lo que le hemos hecho a Pablita. Entonces, Pablita empezó a convulsionar. Nos quedamos viéndola como muy juiciosos porque pues no todo crisis se tiene que manejar con benzodiazepinas. Pero cuando pasó los 5 minutos, ¡pum! Estatus, estamos en T1, listo. Le colocamos la benzo, no salió. Le colocamos otra benzo y le colocamos la segunda línea le colocamos valproico. No salió. Le colocamos un segundo medicamento de segunda línea. Le colocamos el EVE. No salió. Entonces, ahí estamos ante un estatus epiléptico refractario que se refiere como una actividad convulsiva continua a pesar de benzodiazepinas y 2 fármacos antiepilépticos de segunda línea. Entonces, eso se llama estatus epiléptico refractario. Ahí es donde ustedes, como muy bien dijeron por allá, lo sedarían. Entonces, tienen varias opciones de sedación. Voy a mencionarlas. Pueden usar midazolam, pueden usar propofol, ketamina usualmente dicen que tiene un mecanismo anti-MDA que podría ser útil en estos pacientes, pero si ustedes se ponen a leer el Continuum de Epilepsia 2025, cualquiera de los medicamentos que ustedes usen tiene evidencia para estatus epiléptico refractario, entonces el que tengan a la mano está bien. También el etomidato se menciona mucho. Listo, entonces ustedes bien juiciosos dijeron, listo, vamos a hacer a Pablita que tengo en el carro, midazolam, listo, bolo de 10, listo, le dejé una infusión de 0.2 miligramos kilora, que va a 12 miligramos hora, listo, sedamos a Pablita, fantástico. Pero entonces, como Esteban dice, ¿cómo sé yo que no está convulsionando? Entonces, por favor, me le hacen un electroencefalograma. Y entonces, muy juiciosamente, le hacen un electroencefalograma y ven actividad ictal, y no para la actividad ictal, y después de 24 horas sigue con actividad ictal. ¿Cómo se llama eso? Estatus suprarrefractario. Entonces, estatus suprarrefractario. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta con todo el caso de Pablita. ¿Pablita tenía antecedente de algo? Entonces, por ahí alguien dice, no, Como de Pablita, infección viral, ¿no? Bueno, listo, entonces tenía antecedente de infección viral, pero entonces, aparte de eso, no tenía antecedente de nada. Dice, no tenía antecedente de nada. Listo, muy bien. Y entonces es su primera vez que convulsionó, era su primera crisis, estábamos de plan de Chile, mandamos los electrolitos y el TAC y le estábamos haciendo la vigilancia, pero nos debutó con un estatus epiléptico suprarrefractario. O sea, alguien podría decir que está haciendo un estatus epiléptico suprarrefractario que acaba de iniciar o que es de nuevo inicio, y entonces alguien dice, bueno, pongámoslo en inglés, y eso nos da un término que se llama entonces alguien dice no sé y yo le diría muy bien, pues el NORSE, listo, entonces NORS que significa estatus epiléptico suprarrefractario de nuevo inicio, listo. Entonces, si se enfrentan a un paciente que nunca había tenido antecedente de nada y de la nada les debuta con estatus epiléptico suprarrefractario, eso es un NORS. Como bien mencionó Juan Andrés, tiene un antecedente importante, es que tuvo una infección viral 10 días antes. Hay un subtipo de NORS que se llama el FIRES, que la F significa asociado a fiebre, y entonces aquí hablo del tema del NORS. ¿Listo? Entonces el NORS son casos muy extraños, alrededor de 200, 300 casos reportados en la literatura. Esteban y yo tuvimos la oportunidad cuando estudiábamos juntos de ver uno. Y el caso es que lo que deben saber es que la mayoría son criptogénicos, no terminamos de saber el por qué existen, pero cuando no son criptogénicos, la principal causa es que son encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, son los principalmente descritos. ¿Por qué suelen ser los anticuerpos anti-NMDA? Usualmente son secundarios a que hay patología tumoral detrás de esto. Entonces, Pablita probablemente tiene un tumor, hay que sospecharlo, y deberíamos, entre todas las cosas, hacerle tamizaje para neoplasias. Tamizaje para neoplasias es literal, haga el todo, o sea, taquela, tome la ecografía de tiroides, ecografía transvaginal, búsquele neoplasia por donde sea. Eso en principio. Usualmente la más asociada a estos casos de NORS anti-NMDA suele ser un teratoma ovárico. ¿Listo? Entonces, voy a hacer aquí varias cosas. Primero, un universo alternativo y el universo real donde pasó todo. Entonces, en este caso, a Pablita en el mundo real, efectivamente dijeron, bueno, estamos con un NORS
vamos a hacerle tamizaje de todas las neoplasias. Esteban y yo dijimos, what the fuck, se están gastando los recursos de la subred, no le van a encontrar nada. Y la remiten al HN y eventualmente en el HN le hacen la ecografía transvaginal y le encontraron un teratoma ovárico. ¿Listo? Entonces, en principio, sí es algo que podemos encontrar, sí es algo que hay que hacer. Y el pronóstico, en caso de que encuentren el teratoma y lo reseccionen, es bueno a largo plazo. ¿Listo? Entonces, ahí salvan a Juanita. Fantástico. Final feliz. Listo. Alternativa. Entonces, tienen a Juanita, le toman los anticuerpos tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero, porque algunas veces solo se ven, creo que solo en un 14% de los casos, hasta donde recuerdo que leí, se ven únicamente los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Y también pueden pedirle interleuquinas, que son la otra causa etiológica de un NORCE. ¿Cuáles interleuquinas? Hay varias que pueden solicitar, pero usualmente las importantes, que yo diría, la interleuquina 1B y la interleuquina 6, porque son dianas terapéuticas para manejos que podemos usar luego. Listo. Entonces, a Juanita no le encontraron cáncer, no tenía anti-NMDA y le pidieron las interleuquinas. Este es el final alternativo. Entonces, en el final alternativo, tiene interleuquina 1 elevada, interleuquina 6 elevada. En el contexto de un FIRES, esto es típico y lo que podríamos hacer de manejo de primera línea, tanto en el caso del cáncer como en el caso del criptogénico, sería manejo inmunosupresor. El manejo inmunosupresor puede ser con plasmaféresis o con pulsos de metilprednisolona durante 5 días. Los pulsos de metil son una dosis grande de corticoides, alrededor de 1 gramo, y se le da pues de forma diaria. En caso de que no mejore, la segunda línea de inmunosupresión depende de si ustedes están sospechando que es de origen tumoral anti-NMDA o si es algo criptogénico con elevación de interleuquinas idealmente. Entonces, si tienen un origen tumoral anti-NMDA, la segunda línea usualmente va a ser rituximab, ¿listo? Y si tienen un origen que es criptogénico, tal vez con elevación de interleuquinas, pueden usar medicamentos que tengan como diana terapéutica las interleuquinas, como puede ser la anakinra, que no sé si alguien sabe cuál es la diana terapéutica de la anakinra. Listo, entonces la anakinra es un medicamento extraño que tiene como diana terapéutica la interleuquina 1. Es un antagonista del receptor de interleuquina 1. Entonces, en estos casos se puede usar como segunda línea de inmunosupresión en NORS criptogénico. Y en caso de que lo que tengamos sea elevación de una interleuquina 6, lo que podemos usar es el tocilizumab, que es un antagonista del receptor de interleuquina 6. Son datos ya un poco más avanzados. La idea es que si le encontraron el tumor, quítenle el tumor y progresivamente le van quitando toda la terapia anticonvulsiva que tiene la paciente. Idealmente, pues vamos a ir mejor si la cosa fue un tumor. Y si fue una criptogénica, lo mismo, solo que pues no tenemos un tumor que resecar y el pronóstico va a ser peor a largo plazo. Con esto podríamos abarcar ya lo que fue primera crisis. Le hicieron todos los estudios iniciales de primera crisis, la habían a observar, pudo haber salido, pero en este caso no salió. Le encontraron estatus, manejaron el estatus desde el inicio hasta que se volvió refractario, hasta que se volvió suprarrefractario, y en caso de que sea un paciente que tenga un suprarrefractario de nuevo inicio, tenemos que estudiar si no se trata de una encefalitis anti-NMDA por algo tumoral o si tenemos elevación de citoquinas asociada a una tormenta de citoquinas desencadenada por un evento como pudo haber sido la infección viral que tuvo Paulita una semana antes. Y de acuerdo a eso, determinar terapias de inmunosupresión. Primera línea de inmunosupresión, usualmente el corticoide o la plasmaféresis en ambos escenarios. Y la segunda línea de inmunosupresión va a depender de cada escenario en particular. Si es anti-NMDA, vamos a preferir rituximab. Y si es criptogénico con elevación de interleuquinas, vamos a preferir antagonistas del receptor de interleuquinas, como puede ser anakinra o el tocilizumab. Quiero, sí, hay una pregunta antes a David, si acaso, pero quiero andar en un universo alterno de que habría pasado con Paulina. Es decir, ¿qué habría pasado si esta mujer efectivamente tuvo su primera crisis observada durante pues el ingreso? 24 horas en observación, nada. Todos los paraclínicos de crisis provocada, todo normal. Le pueden dar salida. Pero ¿cuáles son los 2 paraclínicos que esa mujer tiene que tener obligatoriamente si es que le fueran a dar salida? Nunca entró en estatus, tuvo una primera crisis, descartado todo lo provocado. Es decir, es una primera crisis no provocada. ¿Qué 2 paraclínicos tiene que tener esa mujer obligatoriamente para ver si cumple la segunda definición de epilepsia?
La neuroimagen. ¿Cuál? La resonancia. En el protocolo de epilepsia. Es importante. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, el paciente ingresa al HUN, el HUN, le toman una resonancia y está normal. ¿Significa que descartan causa estructural? No, porque la resonancia que se toma intrahospitalariamente no es una resonancia en protocolo de epilepsia. Eso de todas formas toca hacérselo. Resonancia en protocolo de epilepsia tiene unos cortes particulares para ver, pues, el lóbulo temporal y pues demás posibles focos epileptógenos. Tiene que tener obligatoriamente una resonancia magnética en protocolo de epilepsia. Tiene que tener el apellido y la orden como tal que tienen que hacer en el hospital debe estar escrito. En resonancia en protocolo de epilepsia. ¿Y cuál es el segundo? El electroencefalograma, que realmente debería ser idealmente una videotelemetría. ¿Cuál es la diferencia entre electroencefalograma y videotelemetría? El electroencefalograma es solo un trazado, como si fuera un electrocardiograma. La videotelemetría, que es como debería realmente ser, es que está el trazado, pero además hay un video. Entonces ustedes pueden correlacionar el trazado del electroencefalograma con lo que está haciendo el paciente en el video. Entonces tiene que tener esas dos cosas. Resonancia en protocolo de epilepsia y un electroencefalograma, idealmente una videotelemetría. Y una última cosa importante para decir es la elección de tratamiento. Y es que hay un montón de tipos de antiepilépticos, pero me voy a enfocar en los que sí son de primera línea. Importantes son los bloqueadores de canales de sodio, los bloqueadores de canales de calcio y los que llamaremos de amplio espectro. Un amplio espectro es el valproico, que tiene un montón de mecanismos de acción que incluyen bloquear sodio, bloquear calcio y aumentar efecto de GABA. Y el levetiracetam, que no actúa como tal en canales, sino que limita la unión de las vesículas que llevan los neurotransmisores justo en la neurona presináptica. Es decir, evita que se liberen los neurotransmisores en la sinapsis. ¿Por qué esto es importante y por qué poder reconocer los tipos de epilepsia es importante? Porque esto me define con qué yo voy a tratar al paciente. Es decir, las crisis focales yo las voy a tratar con bloqueadores de canales de sodio. ¿Cuáles son? Obviamente, la mayoría. Llámese carbamazepina, lamotrigina, lacosamida, fenitoína, oscarbazepina, que todos son bloqueadores de canales de sodio. Estos son para crisis focales. ¿Listo? Las crisis de ausencias, como es una alteración de los canales de calcio, de la conexión entre el tálamo y la corteza, eh, se deben tratar con bloqueadores de canales de calcio. Que hay un medicamento que es la etosuximida, que es el mejor medicamento para crisis de ausencia. ¿Por qué? Porque es únicamente bloqueador de canales de calcio. Si se lo pueden colocar, le colocan etosuximida. Alternativa en nuestro medio, porque etosuximida es más difícil de conseguir, colocarle valproico, porque uno de los mecanismos de acción del valproico es bloquear canales de calcio. Son los dos tratamientos de crisis de ausencias. ¿Y qué pasa con las crisis generalizadas? Es decir, motoras, tónico-clónicas o mioclónicas. Le deberíamos colocar medicamentos de, entre comillas, amplio espectro, los vamos a llamar, que es valproico, que cubre un montón de mecanismos, y el levetiracetam. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes le colocan un bloqueador de canales de sodio a un paciente que tiene una epilepsia generalizada mioclónica, lo matan. No solo no es efectivo, sino que aumenta la frecuencia de crisis. Y esto es también importante en contexto de un estatus. Les voy a poner un ejemplo que yo pregunté en un congreso. Tienen un paciente, llega en estatus, está en el rural, punto importante. Ya le colocaron primera dosis de benzodiazepina, segunda dosis de benzodiazepina, y el único antiepiléptico que tiene es fenitoína. Y la crisis que tiene el paciente es claramente mioclónica generalizada. El único medicamento que tienen disponible es fenitoína. ¿Qué hacen? Es complicado.
Si ya le colocaron la primera benzo, está en rural, segunda benzo, no resuelve, entre a una crisis, a un estatus mioclónico generalizado, ponerle fenitoína o no ponerle nada, no le pongan nada. Si le ponen fenitoína, lo matan. ¿Listo? Entonces deben saltarse el segundo paso si no tienen ninguna otra anticrisis disponible y directamente pasan al tercero y lo cedan. Eso es un mensaje muy importante también para manejo de estatus. Fenitoína no se lo colocan a mioclónicas generalizadas. Y cosas relevantes de efectos secundarios, valproico, es tertogénico, no se lo colocan a mujeres en edad fértil porque si se embaraza es tertogénico y, no, y va a ser muy complicado luego el quitarle un antiepiléptico durante el embarazo porque si convulsiona se puede morir ella y puede matar al bebé. Ese es realmente lo más importante. Bueno, sí que tienen crisis focal, como realmente los bloqueadores de canal de sodio son mejor tolerados, realmente por eso se colocan, pero realmente los de amplio espectro cubren ambos. Pueden colocar un valproico infocal y es por eso que ustedes no conocen el tipo de epilepsia, pueden colocar cualquiera de estos y va a funcionar. Creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bueno, que nos retiraremos.